Hola, buenas tardes. Agradecido por la invitación para presentar este tema que tiene que ver con la nutrición y la fisiología digestiva de camarones y pulpos, organismos que hemos estado trabajando en la unidad de CISAL, en la UNAM, en Yucatán, y que tiene mucho que ver con el desarrollo de alimentos específicos para estos organismos. El caso del camarón, que es una especie que actualmente se cultiva a nivel mundial, que es una especie que, independientemente de ello, se sigue trabajando en muchas cuestiones de la nutrición y conocimiento acerca de la fisiología digestiva, y que va orientado principalmente a la reducción del consumo de harina de pescado en la confección de los piensos de los alimentos que se utilizan en la camaronicultura. En el caso del pulpo, es un organismo que actualmente está cobrando mucha relevancia por la alta demanda que está teniendo a nivel mundial. Y una especie con la que hemos estado trabajando es la especie de Octopus maya en la península de Yucatán. No obstante, en otras regiones del mundo se están trabajando con otras especies de cefalópodos como las sepias, y también con otras especies como el Octopus vulgaris, principalmente en Europa, particularmente en España. Bien, un poco de contexto. La acuacultura es una actividad productiva que está teniendo un ritmo de crecimiento muy acelerado. En las últimas 3 décadas ha tenido un crecimiento anual aproximadamente del 8%, lo que significa lo que la coloca como una actividad preponderante, ¿no? Principalmente en las zonas costeras, en la acuicultura marina, pero también en los cultivos de organismos dulceacuícolas. La FAO para el 2018 estima que el crecimiento de la acuicultura para el año 2030 será del doble que actualmente tiene, ¿no? Hoy tiene una participación de la acuicultura en la producción mundial, tanto de pesca como en la producción total global, de aproximadamente el 60% de la producción, 70-70%, ¿no? Entonces su ritmo de crecimiento es muy acelerado y eso implica pues nuevos retos, ¿no? Nuevos retos como son la diversificación de nuevas especies, la búsqueda de nuevas especies que permitan tener una mayor diversidad de productos acuícolas que sean ofertadas en el mercado. Estas especies deben tener, entre algunas de sus características, pues adaptaciones adecuadas, de fácil adaptación a la cautividad, que tengan tasas de crecimiento elevadas, y que tengan resistencia a enfermedades, entre otras características. Todo esto de la diversificación permitiría tener una oferta también de detalles de diferente importancia gastronómica. Por ejemplo, juveniles de peces, pulpos pequeños, pulpo baby, etcétera. Conlleva también el reto de conocer biológicamente a estas especies potenciales desde ahí, conocer su fisiología, sus adaptaciones, sus condiciones de estrés que pueden sufrir en cautividad. En fin. También implica el reto de diferentes condiciones de cultivo, ¿no? La búsqueda de condiciones de cultivo de densidad, los tanques específicos para su cultivo, frecuencias alimentarias, etc. Y dentro de todo, pues conocer la fisiología digestiva desde el punto de vista de la acción de las enzimas digestivas, el almacenamiento y manejo de las reservas nutritivas, de los metabolitos, ¿no? Generados por los alimentos que ellos consumen. Y conocer esta fisiología digestiva nos permite adentrarnos en el desarrollo de nuevos alimentos. El alimento pues, debe cubrir los requerimientos nutritivos de los organismos cultivados en términos de su energía, de la cantidad de proteínas que requieren las especies, las diferentes especies cultivadas, las concentraciones de lípidos, de carbohidratos, que son los macronutrientes, y de los micronutrientes como las vitaminas y minerales. Todo ello va enfocado a que los organismos tengan un buen estado de salud, que tengan un adecuado desarrollo, un adecuado crecimiento, y por tanto pues mejoren los rendimientos productivos. Y por otro lado también mucho tiene que ver el tema actual que tiene que ver con el bienestar animal, ¿no? El bienestar animal asociado a un organismo sano, que esté bien desarrollado, bien crecido, libre de enfermedades. La alimentación implica desde la captura del alimento, después viene la ingestión, ¿no? Después de que los organismos atrapan o capturan el alimento que van a consumir, viene el proceso de digestión a través de las enzimas digestivas, y después por mecanismos se dan los procesos de absorción a través del epitelio del sistema digestivo o en las células específicas o especializadas que existen en los órganos como la glándula digestiva en los crustáceos y en los pulpos. Se da el proceso de asimilación y bueno, la excreción de los productos nitrogenados. La calidad del alimento es fundamental.
y va desde un balance adecuado tanto de macro como de los micronutrientes. Esto es fundamental para cubrir las necesidades del organismo, pero también la presentación del alimento debe ser adecuada, ¿no? Los tamaños de partícula adecuados, que este alimento sea que sea palatable, que tenga atractabilidad, que tenga estabilidad en el medio acuoso y finalmente que sea funcional, es decir, que tenga un plus, que provoque un buen estado nutricional en el organismo. La funcionalidad se define como aquellos alimentos o alimentos funcionales como aquellos que promueven un óptimo crecimiento y mantienen la homeostasis del organismo. Esto permite una relación estrecha entre procesos fisiológicos y el bienestar del organismo, el buen estado de salud y el sistema inmunológico adecuado de los organismos. En ese sentido, pues también el reto tiene que ver con la búsqueda de nuevos insumos que permitan mejorar el alimento y que permitan generar ese bienestar. Y actualmente en la investigación en la nutrición acuícola está de moda la búsqueda de nuevos ingredientes, pero también la búsqueda de aditivos alimenticios, ¿no? Aditivos alimenticios que le generen esa funcionalidad al alimento. Nuevos ingredientes pueden ser o aditivos hidrolizados proteínicos generados a través de los ensilados de desechos de pescado, por ejemplo, productos fermentados como la soya, hidrolizados proteicos con enzimas comerciales, pigmentos, carotenoides, nucleótidos, etc. También el desarrollo y la diversificación de la acuacultura y de nuevas especies, pues también se debe buscar ingredientes locales que sean fuentes de lípidos y proteínas, mejorar lo que es la tecnología de los alimentos en los nuevos procesos de su elaboración. En la producción pesquera, por ejemplo, se estima que del 70-80% de la pesca es descartada como especie de subcaptura o también que se generen desechos, ¿no? En el procesamiento de los pescados, ¿no? Tanto de la captura marina continental o como la acuacultura se generan grandes desechos en el proceso de fileteado y eso conlleva a la generación de grandes cantidades de desechos que tienen buenas cantidades de proteína y lípidos que pueden ser transformados y aprovechados, ¿no? Una técnica es el ensilaje, por ejemplo. La aplicación de hidrolizados proteínicos se ha identificado que pueden ser usados como ingrediente o como aditivo. Implica estos hidrolizados proteicos que tienen péptidos y proteínas de bajo peso molecular. Eso favorece el estado de salud de los organismos, está muy asociado al desarrollo del sistema inmunológico, favorece la disponibilidad de los nutrientes al estimular lo que es la secreción de las enzimas digestivas por un lado, pero también para el ataque de los nutrientes, ¿no? De los otros componentes del alimento. Y se ha identificado que actúa en el sistema inmune de los organismos. Uno de los aditivos que actualmente están teniendo se han estado enfocando en la investigación son los nucleótidos. Desde hace algún tiempo se empezaron a saber que había componentes del alimento de algunos ingredientes que tenían las propiedades específicas y que favorecían hacia el desarrollo de los animales, ¿no? Desde varios ámbitos, desde la atractividad del alimento, favoreciendo, por ejemplo, la cuestión de la estimulación alimentaria, efectos sobre el sistema de la salud intestinal, mejoramiento de la línea de defensa, actúa como un factor antiestrés y tiene también un efecto inmunomodulador en los peces. Entonces, bueno, hay una serie de aditivos que actualmente se encuentran en el mercado. En esta tabla presento algunos de ellos que son comerciales y que, bueno, refleja aquí en la tabla algunas de las dosis que se utilizan, los tiempos de administración, a las especies en las cuales se ha utilizado, que van desde organismos de agua dulce como la tilapia, o lo que es, por ejemplo, el salmón del Atlántico, el rodaballo, la trucha, la carpa. Y algunos efectos, ¿no? Y bueno, se reflejan, por ejemplo, mejoras en el crecimiento y la supervivencia, disminuye las infecciones, por ejemplo, mejora la salud intestinal, en fin, ¿no? Hay una serie de efectos positivos que se han observado con la inclusión de nucleótidos. En esta otra tabla se presentan algunos de los ingredientes y la composición de nucleótidos que tienen algunos de ellos. Aquí destacan, por ejemplo, los hidrolizados de pescado, la harina de pescado, que es la más comúnmente utilizada en la confección de alimentos para acuacultura, y algunos otros subproductos, por ejemplo, de pollo, de harina de hígado de calamar, harina
harina de sangre, etcétera, ¿no? Y están aquí algunos de los nucleótidos que se han identificado, ¿no? La harina de krill, el krill, por ejemplo, que es un crustáceo, del cual se están haciendo hidrolizados proteínicos, o sea, esa harina de krill, pues como se puede observar, tiene una gran cantidad de nucleótidos. El krill, además de una gran cantidad de pigmentos que están presentes en él, tiene una gran cantidad de proteína soluble que favorece esa proteína soluble los procesos de digestión de muchos de los alimentos. Y actualmente se está utilizando mucho en la confección de alimentos acuícolas, sobre todo para las primeras etapas del desarrollo. Bien, hablando de los camarones, voy a utilizar de modelo una etapa del desarrollo, que son las larvas, que es donde se dan una gran cantidad de cambios morfológicos, fisiológicos, de comportamiento y algunos procesos que gobiernan la alimentación, ¿no? En este esquema, por ejemplo, tomado de Jones, algunos de los procesos que gobiernan lo que es la efectividad de la nutrición y que está directamente relacionada con el crecimiento y la supervivencia, pues tiene que ver con el alimento que ingieren, ¿no? La selección del mismo, que normalmente se utilizan alimentos vivos o también se utilizan alimentos microparticulados como suplementos alimentarios, la aceptabilidad del alimento, las tallas de los alimentos microartificiales que se usan para la alimentación de las larvas, su ingestión, la parte de la función, ¿no? A través de los cambios morfológicos que van desarrollándose durante la fase larvales, los cambios fisiológicos también en términos de la actividad metabólica, la actividad respiratoria y principalmente en el caso de la digestión, todas estas modulaciones que se dan durante el desarrollo de lo que es la actividad enzimática, ¿no? Asociada a estos cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento. Todo esto, pues bueno, está asociado al metabolismo, la asimilación de los nutrientes y bueno, la cuestión energética de los organismos. Las larvas de camarones peneidos son larvas que son lecitotróficas, es decir, se alimentan durante el primer estadio larval, que es el de nauplio, se alimentan de las reservas de vitelo provistas por la hembra en el huevo. Después, en la fase ya de protozoa y misis, son larvas plantotróficas, es decir, se alimentan de elementos del plancton. Y bueno, a partir de larva 1 a 4 ya no son plantróficas, se vuelven bentónicas y bueno, mantienen una omnivoría, ¿no? En este cuadro se reseña, por ejemplo, la dependencia del alimento, ¿no? Inicialmente, de protozoa 1 a 3, que cuando se empieza la alimentación exógena, las larvas se alimentan directamente del fitoplancton. A partir de protozoa 3, principios de mesis 1, se empiezan una omnivoría porque empiezan a consumir elementos del fitoplancton, empiezan a ingerir proteínas de origen animal y a partir de larva 1 en adelante se mantienen como omnívoras, pero ya son bentónicas. Aquí hay la nomenclatura, pues bueno, normalmente dependiendo de la especie de camarón, pero normalmente los camarones blancos como el Lithopenos banamei, por ejemplo, tienen 5 subestadios de nauplio. Este estadio de naupliar es un estadio donde no se alimentan, en la alimentación solamente se alimentan de las reservas del vitelo. En protozoa tienen 3 subestadios, de protozoa 1 a 3 y de mesis 1 a mesis 3, que es el último estadio larval antes de ser larva, ¿no? Que ya prácticamente es un camarón. En términos de su sistema digestivo, en el caso de los náuplios es un sistema digestivo donde las paredes del tubo digestivo se encuentran adheridas, no hay un lumen, no hay comunicación entre la región anterior y la media del tubo digestivo. El intestino medio no se distingue, pero se observan pacuolas de vitelo, lo que seguramente serán los ciegos. La región posterior presenta comunicación con el exterior a través del ano. La actividad proteolítica de las enzimas digestivas las enzimas que están presentes en los náuplios es relativamente baja, también así como las esterasas y de las amilasas. En el caso ya de las protozoas 1, por ejemplo, esta es una foto de una protozoa 1, antes de continuar, el sistema digestivo de la larva se divide en 3 regiones, una región anterior, una región media, el intestino medio, y el intestino posterior, o ingut. Entonces, en las protozoas 1 se empieza la alimentación exógena, las larvas empiezan a filtrar microalgas, empiezan a incorporar elementos del fitoplancton. Aquí podemos observar, por ejemplo, el quimo del tubo digestivo de una una protozoa 1, donde se ve de color café, porque empiezan a consumir diatomeas. Las diatomeas son pequeñas células que miden de 4 a 6 micrómetros y son las que pueden pasar por la boca de la larva. Son totalmente herbívoras y bueno, presentan un inicio tienen una actividad proteolítica baja, las esterasas son
muy altas, la actividad esterácica es muy alta y la actividad amilacídica es baja. En el caso ya de las protozoeas 2 que salen los ojos, se brotan los ojos, los pedúnculos oculares. Aquí se puede ver claramente lo que es el tubo digestivo lleno de microalgas. Empiezan a alimentarse no nada más de las diatomeas, también empiezan a incorporar otro tipo de microalgas, los flagelados, que tienen otra talla. Normalmente los flagelados, los dinoflagelados, que son móviles además, tienen una longitud, un tamaño de célula aproximadamente de 25 micrómetros, entonces son por filtración que las ingieren. En procesados empiezan a formar lo que es, a ramificar lo que es el intestino medio, unos ciegos, que son unos divertículos que se empiezan a ramificar y empiezan a formar una ramificación y se empiezan a incrementar las superficies de absorción del alimento digerido. En protozoa 3 hay un pico de proteasas. Las proteasas tienen un pico de elevación. A partir de protozoa 3 cuando se empieza la alimentación omnívora. Incluso desde protozoa 2 empiezan con muy pequeños zooplancton, pero ya en protozoa 3 se da un pico de actividad de proteasas muy alto. Las esterasas bajan, empiezan a disminuir y las amilasas empiezan a crecer. Las larvas se vuelven omnívoras, empiezan a tener un hábito raptorial de capturar elementos del zooplancton. En el caso de las misis, por ejemplo, en el sistema digestivo empieza a aparecer lo que es la glándula cardiopilórica, que es parte del estómago. Se forma la glándula del filtro, que es una glándula en donde se empieza a formar también lo que es el molino gástrico, que muele pequeñas partículas que las larvas van consumiendo. Y bueno, a partir de ese estómago, esas cámaras pilóricas, ya se vacía directamente el alimento más granular, más grande, hacia lo que es el tubo digestivo, y partículas más finas pasadas por ese pequeño molino gástrico, que son menores a una micra, empiezan a pasar a lo que es el hepatopáncreas o glándula digestiva, que se empieza a formar a partir de misis. Sus hábitos son omnívoros, son cazadores de zooplancton, conservan el hábito filtrador de las microalgas. Hay ramificaciones del intestino medio, esa hepatopáncreas se empieza a formar. En cuanto a actividad enzimática, las proteasas empiezan a disminuir, las esterasas también decrecen. Las amilasas tienen un pico en misis 2, por donde hay también un mayor consumo de dinoflagelados. Este pico empieza a disminuir hacia misis 3. Normalmente en la misis 3 todos los organismos su metabolismo se empieza a deprimir, pero todas las reservas nutritivas que han adquirido durante el desarrollo larval las utilizan para ese último cambio metamórfico que tiene hacia por lo que es la poslarva 1. Las poslarvas tienen ya una forma de camarón totalmente, ya tienen una glándula del filtro perfectamente desarrollada, los lóbulos laterales de lo que es la glándula digestiva se empieza a formar muy claramente y aparecen algunos canales rectales donde hay intercambio incluso de iones, por la entrada de agua. Todas las actividades enzimáticas se disminuyen, tanto de las proteasas, lipasas como las amilasas. Aquí hay un ejemplo de unas figuras donde podemos observar la actividad enzimática de proteasas totales, un trabajo que se hizo utilizando una dieta basal con microalgas, una dieta basal también con microalgas, pero presentando hidrolizado de krill y contrastado contra un esquema de alimentación basado en alimento vivo, con microalgas con una combinación de nápoles y artemia. Y podemos observar, por ejemplo, en el caso de las proteasas totales, que hay una estimulación en misis 1 de la actividad proteolítica, donde el krill estuvo presente y donde las nápoles de artemia estuvieron presentes. Y esta actividad empieza a reducirse a lo largo del desarrollo de misis. En el caso de las proteasas totales solamente alimentando las dietas con la dieta basal y microalgas, se da un proceso también de estímulo de tanto de las proteasas totales como quimotripsina y tripsina, que son enzimas proteolíticas importantes. La tripsina, de hecho, es la responsable del 60% de la digestión de las proteínas en las fases larvales. En esta otra figura podemos observar también la actividad de las amilasas y de la alfa-amilasa, expresada por unidades por miligramo de proteína, la actividad específica por miligramo de peso seco. Y entonces podemos observar que efectivamente en protozoados hay un pico de actividad amilacídica y después se continúa disminuyendo hasta protopolarva 1, como está descrita por otros autores.
Bien, en el caso del pulpo, pues hemos desarrollado dietas específicas para el pulpo. Hemos trabajado con el pulpo Octopus maya, las características de esta especie, que es una especie que tiene un desarrollo embrionario directo, es decir, no presenta una fase de paralarva. Es altamente adaptable a las condiciones de cautividad, presenta altas tasas de crecimiento y conversión alimentaria, tiene una alta demanda y alto valor comercial. Sus desventajas son que tiene un metabolismo proteínico y ese metabolismo proteínico ha sido satisfecho con dietas naturales o dietas artificiales. Eh, en cuanto a la actividad digestiva, los pulpos tienen una digestión externa, es decir, los pulpos cuando atrapan a su presa lo que hacen es tienen un pico, es la única estructura dura que tiene este invertebrado, y con ese pico lo que hacen es romper la caparazón de las jaivas, que es su alimento preferido en el medio natural. Y segregan una saliva, que esa saliva lo que tiene son dos componentes principales. Un compuesto que va dirigido a paralizar a la presa, a inmovilizarla, que tiene un efecto paralizante. Y el otro compuesto es un compuesto enzimático, unas enzimas que van dirigidas a empezar a hidrolizar lo que son los tejidos, a romperlos, y el pulpo empieza a absorber el alimento, ¿no? Entonces aquí hay un esquema de cómo va pasándose el alimento por tiempos incluso, pero bueno, básicamente las glándulas de los salivares tienen una función en ese sentido, ¿no? Que genera un quimo que entra al estómago y después se sigue haciendo, hay una actividad proteolítica enorme, la principal actividad, en secuencias de actividad, hay una combinación de enzimas digestivas ácidas, de enzimas digestivas alcalinas. Lo que se entiende y se ha encontrado en pulpo es que la principal actividad inicial es actividad ácida y después en la medida que va transitando los alimentos, los productos digeridos y que van incorporando a la glándula digestiva, se da una combinación de actividad enzimática ácida y alcalina. Ya que ingresan, pues también se da que ingresan echando los procesos de absorción, también una digestión intracelular que es básicamente ácida, que es prácticamente ácida. La energía metabólica, pues los pulpos como son proteíno dependientes, pues depende del 90% de las proteínas, menor cantidad de los lípidos que son utilizados para la generación de membranas celulares, en fin. Y mucha de la energía también la trasladan por vía gluconeogénica, la formación de glucógeno por vía gluconeogénica, ¿no? Que es reservada o almacenada tanto en la glándula digestiva como en los tejidos musculares. Aquí hay un video de cómo el pulpo se comporta cuando le ofrecemos un alimento peletizado, como pueden observarlo. Por visión también hay quimiorrecepción, pero bueno, la alimentación está asociada normalmente a crustáceos. En la fase posembrionaria pues tienen alta visión y quimiorrecepción del alimento. Los experimentos en nutrición del pulpo han sido dirigidos a desarrollar dietas semi-húmedas peletizadas que complican un gran reto. Las dietas peletizadas son utilizando orinas comerciales como de pescado, calamar, camarón, que son secadas a más de 100 grados centígrados, permite o provoca crecimientos negativos en los pulpos, como podemos observar aquí en el coeficiente diario de crecimiento. De tal forma que hemos utilizado carne fresca de diferentes organismos como jaiba, calamar, pescado. Aquí hay una foto de lo que son algunas dietas semi-húmedas, utilizando una valva de almeja. Y esta tabla es de uno de los trabajos que hemos desarrollado, en donde podemos observar que una combinación de jaiba calamar provoca mejores tasas de crecimiento y buena supervivencia, a diferencia de cuando son utilizados los insumos. Lo que refleja es que hay una sinergia entre los aminoácidos aportados por cada uno de los dos ingredientes, mejorando lo que es los crecimientos de los pulpos. Desarrollo de dietas peletizadas también ha sido uno de los retos que hemos desarrollado. Aquí hay unos tanques donde hicimos un experimento colectivo donde los organismos estaban sueltos, simplemente tenían refugios, y comparamos lo que es una dieta peletizada con la dieta semihúmeda. Y aquí están los resultados. Los crecimientos fueron similares en 42 días de crecimiento de experimento. Sin embargo, la supervivencia fue muchísimo mejor con la dieta peletizada, lo que refleja que quizá la dieta peletizada pues sí brindó mejores condiciones de alimentación a los pulpos, su mayor integridad, su poca disgregación en el medio. Esto es el consumo de oxígeno, tanto de los pulpos alimentados con la dieta peletizada como con la dieta semihúmeda, y como podemos observar hay una mayor energía provocada por el uso de alimento peletizado, lo cual refleja que el pulpo estaba aprovechando al máximo el alimento, los nutrientes contenidos en la dieta peletizada.
Recientemente hicimos un trabajo con Paractopus yeti, que es un pulpo pequeño, un pulpo pigmeo del Pacífico, y aquí hicimos una ontogenia durante los primeros 14 días post-eclosión y podemos observar cómo se manejan las reservas nutritivas. Hay reservas nutritivas que son utilizadas entre los primeros días, en el caso, por ejemplo, de la proteína soluble, y después se deprimen hasta el día 8. Eso es en el caso de la proteína soluble, en el caso de la proteína soluble en la glándula digestiva, y en el caso del músculo, como esta proteína soluble se va movilizando y se va incrementando en el músculo. En el caso de la actividad digestiva, pues hemos observado también lo que es la actividad de las proteasas. Aquí es interesante notar, por ejemplo, el caso de las proteasas ácidas, que es baja durante los primeros 4 días después de la eclosión, y en donde se empiezan a agotar las reservas nutritivas y la actividad empieza a incrementar, ¿no? Lo mismo en el caso de las alcalinas, más o menos en este tiempo del día 8. Para larvas de pulpo de otra especie, vulgaris, que tuvimos oportunidad de realizar, hicimos un experimento en España, y lo que observamos fue que las paralarvas, usamos una microdieta, donde podemos observar, por ejemplo, aquí hay una paralarva que está consumiendo, hay dos paralarvas más bien que se están peleando por una partícula de alimento. En España, por ejemplo, ha habido mucho interés por desarrollar alimentos o más bien el cultivo de esta especie, pero tiene el cuello botella, que es el cultivo larval, y habían utilizado elementos vivos, pero bueno, con sobrevivencia del 5%. Nosotros con esta micropartícula logramos obtener un experimento, un desarrollo parcial, es decir, llegamos hasta el día 25 de cultivo de paralarvas. Normalmente las paralarvas, antes de ser bentónicas, convertirse en un pulpito, duran aproximadamente 45 días, pero bueno, hasta los 25 días nosotros tuvimos un 80% de supervivencia y un muy buen crecimiento de las paralarvas. Las paralarvas nacen con 3 ventosas en los brazos, como podemos observar aquí, y en el tiempo pues logramos obtener paralarvas que tenían 15 ventosas. Entonces, pues bueno, este es uno de los primeros experimentos que hicimos hace unos 2-3 años, pero bueno, ahora con la pandemia no lo hemos podido repetir. En el caso de juveniles de pulpo, también hemos ya hecho algún experimentito con los juveniles después de que ya lograron obtener algunos juveniles de vulgaris, y bueno, usamos otra vez el alimento usado para malla y obtuvimos unas mejores respuestas con esta especie, teniendo crecimiento del 5% por día. Y bueno, como podemos ver, aquí hay un pulpito donde está consumiendo partículas de alimento que nosotros dimos. Finalmente, la comparación de dietas de un pulpo, bueno, en forma fresca o semihúmeda comparada con el pellet, pues bueno, los pellets tienen mejores beneficios o grandes beneficios, como un mejor manejo en el tanque de cultivo, permiten crecimiento y supervivencias en el cultivo colectivo o individual, al menos pérdida de materia seca en el medio acuoso comparado con las dietas semihúmedas. Y bueno, también los alimentos secos permiten hacer estudios de requerimiento, nuevos ingredientes o la inclusión de aditivos. Finalmente, las sinergias que se pueden dar de la nutrición acuícola con otras líneas de investigación como la fisiología, genética, microbiología, inmunología, biología molecular, química y tecnología de alimentos son necesarias para desarrollar la acuacultura y la búsqueda y el efecto que pueden tener nuevos insumos, nuevos ingredientes para diversificar la acuacultura. Muchas gracias.